¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre tratando de acercar la realidad en esta nuestra cuarta temporada, como bien digo, es como bien decía, Sí, ¿no? A través está muy del bien. diario digital Conclusión y Televisión Regional, cerrando el año, muchos temas que queremos meter en ese paquete informativo con la profundización del caso. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. En lo particular, Qué para mí, suerte a usted. uno de los años más largos de mi vida. Oh, largo, Es, cansador, sí, sin duda agobiante y que con la mucha cantidad, y con incertidumbre. la cantidad de elecciones que hemos tenido en el año también, bueno, Ujú. deparan y te trae como consecuencia un cansancio extremo. Sin duda. Hoy tenemos una temática que venimos abordando Sí. a través del diario, más que nada, y que venimos siguiendo y reivindicando, que tiene que ver con el tren, ¿no? Ujú. Con algo tan caro a los afectos de muchísimas y muchísimos argentinos y que ha sido vital, ¿no? En la construcción de un país para todas y todos y que después de su desmantelamiento a partir de los 90 ha generado pueblos fantasmas por doquier y una economía aún más centralizada. Exactamente. Si te parece, podemos presentar el tema del día. Dale, lo presentamos. Vamos. El retorno del tren de las sierras a las localidades del Valle de Punilla viene generando gran expectativa entre la esperanza por recuperar el servicio y la nostalgia por un medio de transporte que sufrió décadas de abandono. Tuvieron que pasar muchos años para que la red ferroviaria de esa bella zona de la provincia de Córdoba volviera a cobrar vida. Por ello, la valoración y defensa de estas imprescindibles políticas públicas debería ser patrimonio de todos y todas. Hoy en Catalejo, el retorno del tren de las sierras. Ahí estaba, tiene que ver con el regreso del tren. El tren de Ujú. Punilla tiene que ver con el tren argentino de norte a sur y de este a oeste. Tiene que ver Sí, con ese medio amigable con el ambiente, popular, accesible para todas económico. y todos y de Ujú. gran vitalidad y fuerza para las poblaciones que él mismo atraviesa, ¿no? Sí, sin dudas, algunas poblaciones sabrán que el tren es y ha sido fundamental, ¿no? Como bien Absolutamente. decía Alejandro al principio, pueblos que han quedado fantasmas, ¿no? Y que Sí, bueno, con esta llegada del tren, ¿no? Nuevamente, después de tantos años, han cambiado seguro. algunas postales. Lo vemos en Rosario, a Buenos Aires, a Córdoba, a Tucumán, pero hubo una gran militancia en lo que tiene que ver con el tren de Punilla, en esa parte Exacto. tan bella de Córdoba que nos ha tocado también estar viviendo y por eso vamos a saludar a un querido amigo a la distancia, un poquito más de 500 kilómetros, en Capilla del Monte El, miembro de ATP de la Asociación del Tren de ¿Tenés punilla? Punilla y que viene militando arduamente hace 8 años para lograr lo que hoy es una realidad maravillosa que tiene que ver con la llegada del tren a Capilla y falta un poquito más, lo queremos ver pasar por las otras localidades hasta llegar a Cruz del Eje. Raúl querido, bienvenido, un gustazo hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy Muy bien, bien. Bien, muy gracias. bien. Gracias por el... Bueno, Raúl, mucha militancia, ¿no? Mucha militancia. Venimos charlando con vos, sabemos que es un obrero de la vida, Raúl. Esto de empezar con una mesita, contanos cómo fue eso, arrancar con una mesita, con un banner. Che, ¿te gustaría que vuelva el tren? ¿Por qué? ¿Qué te remueve? Bueno, y lo que parecía muy lejos allá en el tiempo, hoy es una grandiosa realidad, ¿no? Sí, así fue, así fue. Empezamos un grupito de personas en su momento, conectados a través de las redes, del Facebook especialmente, y así nos fuimos conectando de todo el Valle de Punilla, desde la ciudad de Córdoba, que no pertenece al Valle de Punilla, pero bueno, ahí está la cabecera principal del tren de Punilla, y bueno, se sumó gente de Viale de Santa María de Punilla, de La Falda, de Valle Hermoso, de La Cumbre, Capilla, gente de Cruz del Eje, Charbonnier, de todas las Ujú. estaciones que, bueno, en algún momento las hemos escuchado, ¿no? De La Falda, también de Cosquín. Claro, claro. Así que bueno, y nos fuimos conectando y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Todos queremos el tema del tren, era una añoranza, una cosa que algunos eran ferroviarios o ex ferroviarios, Claro. o tenían sus familiares dentro de la cuestión del ferrocarril. Así que bueno, nos juntamos y empezamos a hacer campañas para ver si podíamos recuperar el tren acá en la zona de Punilla, ¿no? Después nos dimos cuenta que el tren en realidad estaba faltando en todo el país. Claro, Exacto. Entonces, todas las causas ferroviarias eran nuestras también, claro. por la vuelta del tren. Así que nosotros apoyamos la causa de la vuelta en Tucumán o en Mendoza o en Mar del Plata,
o en el norte, ¿viste? Así que, y ellos a su vez nos apoyaban a nosotros. Claro, una Así que, causa porque hubo asociaciones claramente por federal varios lados. y que necesitaba de la unión de todos, Claro. ¿no? Claro, sin duda, eso te iba a preguntar, Raúl, porque más allá de la unión popular, de esto que surge desde abajo, desde las calles, de la militancia, después se necesita de ese accionar político, digamos, que ponga en marcha el plan que ustedes La venían sosteniendo. decisión, Claro, la ¿no? decisión política. Claro. Obviamente, sí, sí. Obviamente hubo una decisión política para sacarlo, por lo Claro. tanto Claro. había que tener una decisión política para ponerlo otra vez y que funcione nuevamente, ¿no? Y bueno, gracias a gestiones de parte nuestra y de otras asociaciones, se pudo lograr que, digamos, la política intercediera y pusiera otra vez esto en marcha, ¿no? Esto ocurrió en el 2015, así que se hizo una ley incluso en el Congreso, se aprobó la creación de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, y después, bueno, eso quedó encajonado con un gobierno determinado y se reanudó otra vez hace unos casi 4 años atrás, En y ahí 2015 comenzamos. la ley se aprueba antes de la asunción de Macri, esto hay que Claro. decirlo, ¿no? Para que quede claro porque, ¿no? Sí, esa ley es de marzo del 2015, Antes que asuma. Claro, o sea, claro. casi un año antes. Ujú. Después se para durante el Este, gobierno de Macri. ahí queda encajonado, Claro, claro, claro. porque hay intereses económicos que están en contra de esto. Claro. De hecho, hoy lo vivimos en el viaje inaugural de Capilla del Monte, ya con pasajeros, cuando estábamos volviendo hacia Valle Hermoso, hubo una camioneta de un municipio que estaba estacionado dentro sobre la vía. Y bueno, no pasó a mayores, siempre fue un toque, un choquecito, digamos, pero era evidente que están poniendo palos en la rueda, en este caso casi una camioneta bajo la rueda, ¿no? Claro, autos en las Claro, vías. claro. Y era Qué gente del bárbaro. municipio. Y la gente del municipio. Qué Raúl, ¿con qué se han O sea, hay encontrado intereses que en esto de la no les vuelta? importa que la vuelta del tren. Claro, ¿con qué se han encontrado que bien marcadas vos? Intereses privados, Pero, intereses privados, intereses muy contrapuestos al de las mayorías, ¿no? ¿Con qué se encontraron, digamos, cuando y fueron porque estuvieron avanzando? concesionados, ¿no? Claro, claro, todo Las vías privado. estuvieron concesionadas después de muchos años, de 30, 35 años en algunos casos. Ahora las está recuperando el Estado, poco a poco, deterioradas encima, porque no hicieron nada durante esos 30, 35 años como para mejorar el servicio. Claro, Era un servicio para un dueño, nada más, ni siquiera era de pasajeros, era para sacar su mercadería. Claro. Entonces, esos intereses son de 3, 4 personas en el país, claro. digamos, son los que están en contra de todo esto. Y como siempre tienen súbditos o personas que están atrás de esos intereses para, digamos, sobarle el lomo, ¿no? Para decir una palabra suave. Sí, sí, queda claro, queda claro. Pero en realidad, bueno, pasa por ese lado. Y estas personas son capaces de ponerte una camioneta delante de la vía, delante del tren en la vía, para que parezca que el tren se llevó por delante a un Claro, auto, y en realidad era un auto de la municipalidad, claro. Imaginamos que ¿no? aparte De de esa municipalidad en de específico. poner la camioneta, enseguida los medios de comunicación también operando en el mismo momento que sucede, porque sin los medios, Obviamente, ¿no? Nada sería estaban ahí posible. para mirar justo, sacar una foto adecuada. Exacto, Claro. exactamente. Pensaba, Raúl, Estaban todos llamados. claro, pensaba en contraposición a lo que decía Alejandro, de los que se han encontrado, ¿no? Estos palos en la rueda, ¿no? Estas camionetas en las vías, con qué, en todo este recorrido que has estado y han estado ustedes teniendo, ¿cuál han sido las historias que más te han conmovido en torno al tren o a la vuelta del tren? ¿Cuáles fueron los actores? Las historias, quizás, alguna historia que te haya conmovido, Anécdotas, anécdotas, claro, que vos Sí. digas, un bueno, Bueno, me montón. nosotros, contaron esto. una de las tantas cosas que hacíamos era juntar firmas, obviamente, con una mesita, poníamos un mantelito, las planillas, las nomes, unos banners en las ferias que acá en esta zona se hacen mucho, de los distintos pueblos. Entonces íbamos a las ferias, 3, 4 personas, juntábamos firmas,
10, 12 planillas firmamos en esa feria. Nunca hemos encontrado prácticamente una negativa de que no querían el tren, todo lo contrario, la gran mayoría de la gente, creo que es contados con los dedos de la mano, las personas que se opusieron a la venida del tren. Pero, y la gran mayoría de esas personas siempre nos contaron cosas o anécdotas referidas al tren, de su papá, de su abuelo, o de las propias de ellos. Así que bueno, en algunos casos eran muy emotivos y llorábamos juntos Claro. recordando cosas, ¿no? Digamos, porque eran muy, muy emocionantes algunas cosas que nos contaron, ¿no? Y bueno, pasa por eso, es la historia de un país, ¿no? A través del tren y que había que recuperarlo, para mí era primordial, porque en aquel momento cuando lo entregaron, estamos hablando de los años 90, que fue el masazo final en realidad, ¿no? Porque eso vino de larga data, Ujú. viene desde el año 55, que en realidad se fue desmantelando y desguazando el tren. Menem lo que hizo fue dar el último masazo, nada Sí, más. claro, claro, claro. Pero no hicimos nada nosotros Ujú. para decir, no, no se haga esto. Todo lo contrario, incluso los felicitamos y aplaudimos, dijimos, lo privado nos va a dar mejor tren. Claro, El privado fue horrible. Hay que ver fotos de los trenes cuando eran privados, ahí en Buenos Aires, por ejemplo, sin de duda. los trenes como estaban en esas condiciones privados, muy malas. Ujú. Ramal que para, Entonces, ramal que cierra, dijo, ¿no? Y Claro. así fue cerrando así decía el miles de tipo. kilómetros de vía férrea y lo poco que queda, esto para que la gente por ahí que le interesa el tren, pero que por ahí no está ayornada con la información, la verdad que lo que hay o lo que hubo, ahora se va recuperando el tren de pasajeros, es ese tren concesionado, como bien decía Raúl, hay uno en General Deza para el transporte de oleaginosos y de aceite, no más de una sola persona en ese mercado interno, es como si va a Zárate, Mariano Gentile o Fabián Arias y dice, bueno, yo concesiono todo este tramo y es mío el tren, ¿no? Y Acá lo no, utilizo acá para no llevar viaja nadie mercadería. más que mi bien transable, ¿no? Digamos, eso está y contra eso tuvo que también discutirse muchos tramos, ¿no? Bueno, parte de esos tramos, por ejemplo, los de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, este, como estaban concesionados, los dueños ponían la velocidad máxima del tren. Claro, Entonces decían, pero el tren tarda 30 horas en claro, llegar a claro, Buenos Aires, pero se nos está poniendo una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, claro, Claro. porque la vía, al ser concesionada, pertenece a una persona. exacto, Y él ponía, vos veías por la vía, no había nadie, ni adelante ni atrás, o sea que podía ir tranquilamente más rápido, claro. pero tenía la obligación, digamos, de ir a 30 kilómetros por hora. Es un buen Entonces Bueno, dato. eso es un buen era como dato porque muchas veces, Decíamos poner 11 horas del tren claro, de Córdoba a Rosario, ¿eh? claro, nosotros viajamos a Córdoba a 11 Rosario, horas. 11 horas, y ahora digo, porque esto es importante, es un detalle no menor, porque muchas veces se hace alusión a, pero si sabe cómo están los trenes, a 30 kilómetros por hora andan, están las vías destruidas, está todo, y no, no es por eso que claro, andan a esa velocidad. esos son los Es mensajitos un acuerdo, claro, subliminales que se claro, van mandando, ¿no? Claro, De esa manera claro, la gente en contra del tren, la gente dice, no, no quiero el tren porque al final de cuentas tarda un montón y todo claro, lo demás. Venden los pasajes a los automotores, que eso. Hay un montón de cosas llenos, repleto. El tren se vende, yo he viajado con mi camarógrafo a Buenos Aires de la mejor manera y me metí como cualquier persona, no porque sea de ATP me van a dar un pasaje a mí, sino me metí en el internet con toda paciencia a claro, buscar un pasaje claro, y sí, claro. lo conseguí. aparte O la sea, demanda es muy hay muchos alta. mitos y muchas mentiras, ¿no? Sí, obvio. Sí, la demanda, ¿Cómo? la demanda es muy alta. Nosotros vemos acá, o Es a muy veces alta. hemos ido a cubrir cuando se realiza la apertura de la venta de pasajes y realmente la gente hace muchísima cola, salen las personas que trabajan en Claro. el tren diciendo cuáles ya están llenos los pasajes, para qué mes hay, bueno, o sea que hay un gran caudal de personas que está necesitando de las vías del Sí, tren, un de medio de esos locomoción trenes. seguro, que no contamina, accesible para todas las Claro, clases Más barato, sociales. más barato. Claro, más sin duda. barato, Sin duda. muchísimo más barato. Sin duda. Un pasaje de Córdoba a Capilla del Monte en este momento en el tren sale 80 pesos Claro. para redondear. No, pero Más no caro el sé. De boleto. O sea que Córdoba a Capilla del sale lo mismo que 3 caramelos masticables. Claro, Más o menos. más Yo o menos. no como caramelos, pero están ahí, Bueno, más o menos. Claro, justo me claro. tocó comprar 3 caramelitos masticables, así me El- salieron 90 pesos. Mira vos. Claro, claro, tal cual. Bueno, el pasaje, el micro de la misma distancia,
y más o menos tarda lo mismo. Está, no recuerdo bien, pero creo que estaba cerca de 3.000 pesos, algo así. Claro, es un disparate, digamos, la Pongámosle diferencia es, 2.500, claro, pongámosle dos claro, mil quinientos como para hacer un número un sí, poquito más sí, sí, bajo, dos claro. mil quinientos contra 80 No, pesos, no, no, no. la No, misma no. distancia. Obviamente, para el trabajador, No, la no, no hay punto de trabajadora, comparación. para la Por eso te familia que digo, tiene que en el movilizarse, es un... bolsillo de la gente. Sí, claro. Claro. Hacemos un corte, Dale. el cortecito para Bueno, dividir las aguas y seguimos charlando con Raúl Zárate desde Capilla del Monte, de un barrio de guapos, no, un barrio de grandes amigos, un lindo de la barrio ahí, República de Aguas de Azules. la Exacto, la República de Aguas República de Aguas Azules, Azules. más personajes que gente, ¿no? Que tuvimos el Claro, gusto de de guapos. caminar Sí, ahí sí, sí, las sin duda. callecitas. Vamos al corte y ya volvemos, dale. Dale, Ah, hermoso. vamos. Muy bien, estamos de regreso charlando con Raúl Zárate, querido amigo de Capilla del Monte, un gran militante para la vuelta del tren de Punilla, miembro ¿no? de la agrupación esta del tren de Punilla, que mucho ha hecho, pero como bien decía Raúl, con otras organizaciones de distintos puntos del país, porque es una causa federal, una causa que hermana a la gran mayoría de los argentinos. Es una causa que une, si bien después en Sí. algunas políticas a veces se termina eligiendo para lo privado y no para lo público, es una causa que hermana, ¿no? Sí, indudablemente es así. Muchas veces aparte también pensaba, mientras hablaba Raúl y pensaba toda la gente que viaja, muchas veces cuando las personas que no son tan amantes de lo nuestro, de lo nacional y demás, cuando sale al exterior, suele hablar mucho de los trenes de afuera, de viajar afuera, porque son súper rápidos, porque, bueno, Son económicos. son económicos. Bueno, tenemos que también militar para que esto suceda en la Argentina, ¿no? Para que vuelva a ser como era antes. Claro, mira, como para darte una idea, digamos, nosotros como asociación ya cumplimos esta etapa. El tren ya está de vuelta, listo. No nos vamos a deshacer. Nosotros queremos seguir insistiendo en que se mejore ahora el sistema, Claro. que se mejore la frecuencia, que se mejoren los trenes, que se mejore la cantidad de pasajeros que se puedan transportar por vía, este, así que bueno, y que tenga otras implicancias, digamos, que tenga transporte de carga, por ejemplo, transporte de mensajería o de cosas simples como un correo, ¿no? Digamos. O sea, hay muchas cosas para mejorar la calidad del servicio en cierta forma, como, no sé, cuidar la seguridad de los pasajeros y de la gente que está andando en auto o los peatones, ¿no? O sea, necesitas personal, eso va a aumentar el sistema de trabajo también, pues necesitas mucho personal especializado en este tipo de cosas de transporte que es el ferrocarril, que se perdió. Claro. La gente que era ferroviaria o están jubilados o han muerto o quedan muy pocos de aquella época. Entonces hay que empezar a educar a un montón de chicos para que comprendan cómo es el sistema ferroviario, qué es lo que hay que hacer, talleristas, abrir las fábricas otra vez, de los trenes, los ferrocarriles, todo lo que implicaba el ferrocarril, toda la infraestructura de ferroviaria, de maquinarias, de vías y de personal, ¿no? Así que significa una fuente de trabajo inmensa, inmensa. Junto con la naviera, creo que son Sí, claro, las claro. dos Claro. tremendas fábricas, ¿no? Digamos, Ujú. o posibilidades de trabajo, Sí, de sí. laburo, ¿no? Y ahí en esa parte de Punilla, el caso más sensible es Cruz del Eje, Claro. una ciudad, digamos, Obvio. con profundo anclaje ferroviario, que por ahí algunos lo han conocido o han sabido de esto por la canción de Jairo, pero digo, esta necesidad de que el tren pueda unir toda esa parte. Contanos un poquito, Raúl, cómo ha iniciado esto, ahora has llegado a Capilla y la idea es, bueno, dar el último empujoncito, ¿no? Que faltan ahí algunos kilómetros. Obviamente, sí, falta todo el tramo hacia el norte, llegar hasta Cruz del Eje y eventualmente también existe la posibilidad de cruzar, hacer un circuito con Deán Funes, Jesús María. Ajá, mirá Ah, qué vos. Entonces, interesante. o sea, irías por el otro lado de las Claro, sierras, claro. por las Islas Bajas, Ujú. la vuelta a Córdoba o viceversa. Entonces, se podría empezar a interconectar un montón de otros pueblos y darles otra vez ese auge que tuvieron en algún momento y que decayeron y algunos incluso se convirtieron
fantasma, como dijiste en algún momento. Cruz del Eje tenía 3.500 personas trabajando en los talleres. ¿Qué te parece? Multiplicado por 4 3.500. personas por familia, estás hablando de 14.000, Claro. 3.500 personas más o menos en Cruz del Eje. En Tafí Viejo, allá en Tucumán, había 8.000 personas trabajando. Hace un promedio más o menos de cuántas personas tiene cada persona como familia, 4 personas, pongámosle, y es un montón de gente que estaba dependiendo del tren, ¿viste? Y Claro. eso quedó trunco. Claro. Así que hay que renovar todo eso, hay Claro, que claro. activar otra vez. Claro. Tuvimos dos etapas en este país. Estamos hablando de crisis económica, crisis Sí, claro, laboral, claro, activa el tren, activa totalmente. la empresa naviera. Acá hubo dos situaciones económicas y de políticas ¿No? económicas y públicas que marcaron, digamos, un antes y un después en torno a las migraciones internas, que tiene que ver primero el cierre de las estaciones, el cierre del tren y después la política, ¿no?, del corrimiento de la frontera agropecuaria a partir del 96. Esto generó una resignificación no solamente de lo rural, sino también de los pueblos, digamos, una soledad. El pibe, la piba tenía que irse porque ya no había más vida en ese lugar y esto significaría, digamos, un renacer, un volver a poblar esos territorios, esos pueblos abandonados y que, bueno, nos están dando a priori un horizonte de una Argentina que puede renacer. Falta, siempre decimos, falta reforzar la decisión política, ¿no? Esto es claro. Sí, 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 es tremendo, ¿no? O sea, creo que hay posibilidades importantes, interesantes, y que pueden ser a futuro, digamos, una forma de recuperar el país, en cierta forma, porque el tren va a ser las grandes venas o las arterias, digamos, Exacto. y eso no significa que tengamos que andar luchando contra el camión o Claro, contra el claro. colectivo. No, pueden ser complementarios, porque el tren llega hasta un punto. Desde la estación vos tenés que transportar todo lo que Totalmente. la carga hasta el comercio, a la fábrica, o lo que sea que haya pedido algo, ¿no? Digamos. Entonces necesitas un camioncito, un flete, o sea, se activa un montón de cosas alrededor del tren. No es una cosa que va en contra de, sino que es complementaria de, me Totalmente, aparte parece. el tren llega a un pueblo, el camión va a tener que hacer la logística trasladando también muchísimas mercaderías en un sitio que va a recuperar su vida, ¿no? Sin Esto es dudas. así. Y Raúl, ¿ustedes cómo sigue la vida militante, ¿no? Porque como bien No, decía, esto continúa, cómo se van reagrupando, tienen encuentros, se puede ir sumando las personas que van resonando con esta propuesta. sí, nosotros tenemos nuestra página de web, no, nuestra página también de Facebook o de Instagram sí, también, que la maneja alguno de los muchachos, yo no entiendo nada de esto, pero tenemos gente joven que está más especializada en ese tema. Y bueno, en esa página nosotros tenemos cerca de casi 30.000 personas, ¿viste? Es mucho. Ujú. O sea, estamos siempre convocando para poder seguir trabajando, buscando nuevas ideas, sangre nueva también, digamos, ¿no? O sea, Claro, para claro. hacer este tipo de militancia, ¿no? Cambiar un poco las ópticas también de, digamos, cuál es la óptica que tiene el joven, ¿no? Que no Claro, lo conoció el tren, nunca lo pudo disfrutar. Claro. Yo tuve claro. la suerte de haber disfrutado el tren desde muy chico y sin darme cuenta, como para darte un ejemplo, ¿no? Yo hice el último viaje que se hizo el trasandino, Mira vos. el que iba a Chile, a Santiago de Chile. Qué bárbaro. Qué va. Yo sin saberlo, yo tenía en ese momento 16 o 17 años, no recuerdo bien, pero sin saberlo era el último viaje. Mira Fue en vos. el año 76. Ujú. Después el último viaje realmente se hizo con carga, que fue en el 68 y ahí se cerró definitivamente. O sea, Menem no solamente lo hizo, lo hicieron también los militares. Sí, sí, Por queda claro. supuesto, Queda claro, ¿no? por Pensá que supuesto. En todavía hay gente que sigue, ¿no? el Está haciendo 71 ya, estaban- romantizando etapas, ¿no? Que se conjugan, como bien decía Raúl, obvio, los obvio. 90, la política neoliberal de los 90, la política del gobierno de facto, digamos, para una destrucción absoluta de una economía regional, una economía nacional y una economía, ¿no? Creo que llegaron con 5.000 millones de dólares de deuda externa y después de la milicada ascendía a más de 40.000, que a comparación de hoy es muchísimo más dinero que el que se debe. Bueno, un poquito de memoria, Sí, ¿no? sin Obviamente dudas. Memoria, sí. la cuestión era una cuestión política y económica para dos o tres nomás. Sí, O sea, que la obvio. economía le fuera bien a dos o tres Claro, sí, sí, claro. de la Exactamente. gente.
sin duda. exactamente. que es lo mismo de siempre, digamos. Lo de siempre, los que históricamente se han beneficiado y se benefician con las grandes crisis que pagamos las mayorías, ¿no? Claro, por eso existe esa reivindicación también, Sin ¿no? duda, sin duda. Raúl, con respecto a lo que vos decías de la sangre joven, ¿no? Queda poco. Sí, ya, Sí. como la última de mi parte. ¿Notás este contagio de la juventud en torno al tren? ¿Notás que están tomando la posta en esto? Bueno, nosotros tenemos uno de los chicos que hoy viajó, por ejemplo, en el tren inaugural con pasajeros. Está muy entusiasmado él, es el chico más joven que tenemos dentro de la agrupación, debe tener unos 25 años, no recuerdo bien. Pero bueno, él fue filmando, fue tomando gráficamente, digamos, todo el viaje, contando su experiencia, ¿no? Digamos, en este viaje inaugural. Así que bueno, creo que así como él, hay muchas personas Claro. que se quieren adherir. Ujú. Y creo que a medida que vean y suban al tren, Claro, Tal se cual. van a claro. sentir más identificados. Totalmente, Entonces, la posibilidad ya está Ujú. ahí Totalmente. para tomarla. seguro. Así que a subirse al A tren. subirse al tren, ahora. claro. No se puede amar y defender lo que no se conoce. Por eso, bueno, Eso. una vez que se suban No, y no, se no, disfrute no. de ese pasaje, No, no, de no. poder caminar en el vehículo, cosa que no se puede hacer en el bondi, en el avión. Acá podés caminar, te va al coche comedor si es que lo tiene, vas, venís, te vas, charlar con el de al lado. Es otra cosa. Es buenísimo. Es me otra- el encanta tren es Sí. otra cosa. Raúl, Los querido. trenes tenían todo, tenían Sí, claro. el coche bar, tenían el Claro. comedor, tenían el coche salón, coche cine, Claro. podías Coche transportar cine, tu me auto. muero. No. ¡Qué Terrible. locura! Terrible, Buenísimo. sin duda. ¡Qué buenísimo! Raulito, ya no tengo más tiempo, pero pedirte una última reflexión, Listo. ¿no? Una última reflexión final, digamos, para hablarle a lo que están detrás, ¿no? De la cámara de televisión, del diario digital, digamos, para reflexionar en voz alta sobre la importancia de la vuelta del tren, ¿no? Sí, ojalá que todos tengan la posibilidad de volver a subir al tren, que puedan llegar a hacerlo por primera vez en algunos casos, que puedan disfrutarlo, que puedan apreciarlo, que puedan saber todas estas, todos estos beneficios que tiene el tren en carne propia, ¿no? Digamos, lo económico, lo amigo con el medio ambiente, que congestiona Justo en la reflexión se nos corta un Se poco. nos cortó un poquito en la reflexión final. automotor, digamos, en las Ahí está. rutas, Ahí está. de carga, transporte de pasajeros en cantidad. Creo que hay que disfrutarlo primero, Primero, y después bien. amarlo. Eso, disfrutarlo y Y después amarlo. Y por después si alguno no defenderlo, entendió. y después defenderlo. Ahí está. Amarlo, conocerlo, amarlo y después defenderlo. Disfrutarlo y defenderlo. Seguramente. Sí, no tenemos que permitir que pase de nuevo lo que pasó. No, eso no cabe duda. Exactamente. Te decía que no tenemos que permitir que pase Obvio. otra vez. Eso Tenemos que Eso. defenderlo. no hay Exacto. dudas Estamos de atrás de eso. una ley. Seguro. Importantísimo. que esté Raúl, esa ley. querido, gracias por tu tiempo. Gracias. Nos debemos la visita, nos debemos el Por abrazo favor, gracias a y ustedes. seguramente será dentro de poco tiempo. Cuando tengan la posibilidad, acérquense a Capilla otra vez. Sin duda, así Cómo será. Nos vemos. Chao, Un querido abrazo Raúl, a nos todos. vemos. Gracias, Raúl. Raúl Zárate estuvo con nosotros, un querido amigo entrañable Sí. allá de las Sierras Cordobesas, de Capilla del Monte. Gente linda de Córdoba. Sí, señora, sí, señora. Hablando sobre la vuelta del tren de Punilla, ¿no? Sin Que lo duda. fuimos siguiendo de a poquito, acá en etapas, con cada artículo, acompañando y disfrutando. Y bueno, ya en Capilla esto ya es una realidad y ahora se va hasta Cruz del Eje, ¿no? Y lo que da también una ilusión que estas notas son muy bien recibidas. Sí, Y son sin realmente muy, Ujú. muy queridas. Sin duda, Eso está sin bueno. duda que sí. Estuvo Feden Arias en Apuesta en el Aire, Hernán Cabrera, Sofi Quina, Levo Feli en Televisión Regional, Todos a toda y la todas gente del aquí. diario y del canal, el agradecimiento, nos reencontramos la semana que viene. Dale, nos Con vemos. más Catalejo. Chao, Chau, gracias chau. por estar.